Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Ya encaminamos esta recta final de este curso de verano sobre los 40 años del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Hemos empezado la mañana hablando de la contribución del sector empresarial, posteriormente de la contribución del sector del sindicalismo y vamos ahora a otro sector esencial como es el de la comunicación. La siguiente ponencia se ha titulado «Cómo el exceso de información puede debilitar a las sociedades democráticas». La ponencia correrá a cargo de Enrique Serveto Gabás. Él es un destacado periodista especializado en política internacional y asuntos europeos, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su carrera en la prensa regional y posteriormente fue corresponsal en conflictos internacionales en Centroamérica, en África, en Oriente Medio y en Europa del Este. Desde 2002 es corresponsal jefe del diario ABC en Bruselas, donde cubre la actualidad de la Unión Europea. Ha sido anteriormente también corresponsal en Moscú. Ayer estuvimos hablando durante la cena de lo que fue su gran aventura allí en Moscú, ¿no? Porque casaba mucho con la actualidad y la gran preocupación que tenemos hoy en día en Europa, y además ha colaborado con diferentes medios como el Deutsche Welle, la COPE y otras agencias internacionales. Ha recibido además prestigiosos galardones como el Premio Salvador de Madariaga, que premia sobre todo esa vida dedicada a la información europea, el Premio de la Asociación de la Prensa de Aragón y el de Mensajeros de la Paz. Para nosotros es un gran honor, no es la primera vez que está en este foro, en este aula, y es siempre un gran honor y un placer contar con él, porque precisamente uno de los grandes retos que tenemos, no ahora, sino desde siempre en Europa, es el de la comunicación, cómo comunicar Europa, y hoy en día quizás nos enfrentamos a más retos y más complicados que los que teníamos antes. Enrique, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en esa agenda tan apretada que tenéis en Bruselas, y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Pues muy buenas a todos. Ya habéis oído, bueno, no he hecho otra cosa en mi vida que ser periodista y me ha gustado bastante. Y por eso me habría gustado también haber tenido un poco más de tiempo para conoceros, porque primero os felicito. O sea, me parece que tiene mérito dedicarse a estudiar y ahora que ya podríais estar de vacaciones, seguir con un tema que a lo mejor es interesante o no es interesante, pero que, bueno, vosotros tenéis curiosidad. Y me gustaría saber un poco más de lo que queréis hacer para ver si puedo ayudaros a enfocar bien el futuro, porque vosotros ya habéis nacido después de que España se incorporase en la Unión Europea. O sea, vosotros no habéis conocido lo que era una España aislada, que tenías que pedir visados para ir a los sitios. Mi padre, por ejemplo, estuvo en Bruselas en la exposición del 58. Tuvo que sacarse un visado para salir de España, porque tampoco se podía salir de España con toda libertad, un visado para atravesar Francia y un visado para entrar en Bélgica. Ahora te vas a cualquier aeropuerto, coges un Ryanair y estás en 5 minutos. O sea, eso es un hecho que ya lo habéis conocido siempre, habéis nacido así, y espero que siga marcando vuestra vida, y espero que además que la enfoquéis con esa perspectiva europea, no solo local. Por supuesto, este es un sitio magnífico, ¿eh? Yo he vuelto por segunda vez y no lo he dudado, porque es que no solo estas piedras tan impresionantes, tan imponentes, ¿no? Pensar que por aquí ha pisado el emperador, ¿no? Sino por el paisaje, en fin, a veces duro, ¿eh? Una vez conocí a un militar extremeño. Mira, y viene muy bien con el set un militar extremeño que decía: yo soy de un sitio donde hace tanto calor que hasta los lagartos van con cantimplora. Y ahora lo he visto porque nos han puesto una cantimplora ahí en el set, que debe ser por eso. A ver si encuentro el lagarto. Bueno, pues yo llevo 20 años tratando de explicar a los lectores del ABC
qué es Europa, cómo funciona y qué se decide allí, qué cosas se deciden allí en Bruselas, sobre todo en Bruselas, pero también en Estrasburgo, en fin, en las instituciones europeas. Es una labor muy compleja, porque cuando uno está acostumbrado a ser un reportero de guerra, que sales a la calle en cualquier momento y lo primero que ves, ya podrías volver otra vez a la habitación, escribirlo y enviarlo, porque es una cosa ya impresionante. Sin embargo, hacer chistes con el Boletín Oficial del Estado pues es muy complicado y hacer atractiva la información, que muchas veces es muy técnica, muy farragosa, pues es bastante complicado. Pero bueno, a eso me he dedicado, es decir, a tratar de explicarlo para que la gente lo lea. O sea, no necesariamente los empresarios a los que se tenía que referir José Isaías Rodríguez o Cándido Méndez a sus sindicatos, que son, digamos, ellos atienden una parte de la información especializada y profundizan. Mientras que yo no puedo entretenerme en los detalles técnicos porque si no al tercer párrafo la gente deja de leerlo. Y ahora mismo ni siquiera lo conseguiría, porque ahora mismo la tendencia es a multiplicar noticias a toda velocidad, pequeños impulsos, cortas, una cosa que no te mantenga mucho la atención porque te la van a requerir inmediatamente para otra cosa, ¿no? Y eso es uno de los fenómenos contra los que yo me proclamo impotente. Yo no puedo evitar que eso me parezca como una lucha de Cervantes contra los molinos. O sea, sinceramente, no sé cómo hacer frente a esa forma de informar. Por eso, yo creo que una de las cosas que sucede ahora y que va a pasar en Europa y que os interesa saber a vosotros es que lo antes que podáis especializaros, es decir, que si veis un camino, un sector, una actividad que puede interesaros en el aspecto europeo, entonces lo mejor es ser el mayor especialista que haya en eso, aunque luego no sabe nada de lo que pasa al lado, pero ahora no se puede hacer de otra manera. ¿Qué sucede con la información en general? No solo vosotros, sino el público en general. Pues había antes, claro, vosotros no os podéis acordar, pero había un tiempo en el que los periódicos tenían escaparates, o sea, ponían las noticias. Primero porque había gente que no se podía comprar el periódico y otros porque los medios tradicionales pues eran lo único que había para enterarse de las cosas. Entonces, por ejemplo, había partidos de fútbol que se retransmitieron por Telex, es decir, que la gente estaba ahí esperando y había un operario en el otro lado del escaparate esperando que le llegara por escrito, por un Telex, ha marcado Uruguay 2-0, y entonces, pum, lo escribía, lo ponía en el escaparate y la gente lo veía. La información, y eso no hace tanto tiempo, ¿no? En la Unión Soviética también, o sea, cuando yo llegué había unos paneles en las estaciones de metro y de autobús con las páginas del Pravda o del Izvestia para que la gente pues lo leyera ahí, porque es que no tenía otra posibilidad. Y ahora, en el tiempo que llevo aquí, me han llegado 14 emails que no he leído, y yo mismo estoy tratando de esclarecer qué ha pasado con un contrato del Instituto Cervantes en Bruselas con la Comisión Europea, que por lo visto ha habido una sentencia judicial que desestima el recurso del Gobierno y el español lo enseña otra empresa que no es el Cervantes a las instituciones europeas. Bueno, pero que eso ha pasado aquí, es decir, mientras nosotros estábamos a otra cosa, ¿no? Entonces, todo eso genera, yo creo que al final, un desinterés absoluto. Es decir, que al final la gente ya no se cree en nada, porque ya es muy difícil distinguir, si no estás especializado,
entre lo que te dice una fuente que tiene un valor o un comentario que ha hecho alguien y que ha tenido éxito y que ahora tiene muchos retweets. Entonces, para eso hace falta tener una información básica necesaria para poder distinguir lo que puede ser útil de lo que no. Y luego también para distinguir mi letra, que a veces... hace poco en mi propio periódico se ha debatido precisamente en el ABC si estamos haciendo la buena política al centrarnos en los clics, que se llama, es decir, en atraer a mucha gente que haga clic en una noticia, sin preguntarnos si lo hacen porque les gusta o porque no les gusta, o sea, por casualidad o porque le ha interesado la foto, y pasar de eso, si eso es lo que nos interesa, a un periodismo otra vez reflexivo, profundizando en los temas y dando verdadera información, aunque sea más lentamente, y pagando, porque obviamente los pobres periodistas también comemos, ¿no? Entonces, ese debate ahora, yo creo que ya es un poco tarde, pero bueno, es bueno que haya empezado, pues porque en realidad esto va a una velocidad tan grande que cuando estás adaptándote al último movimiento ya ha pasado, ya está el nuevo. Ahora lo que viene ahora es lo de la inteligencia artificial, es una cosa sorprendente. Yo me lo tomaba así como un poco a broma, pero acabé escribiendo una crónica de uno de los primeros casos que hubo en Bélgica, de un tipo que se enamoró de la inteligencia artificial, o sea, se enamoró del ente con el que chateaba, hasta el punto que se acabó suicidando, porque, bueno, la consecuencia del diálogo que tuvo con la inteligencia artificial le convenció que la única forma de unirse a su... pues era suicidarse y se suicidó. Eso. Pero por otro lado, no hace mucho, a mí me gustan mucho las motos, estaba tratando de reparar la moto de un amigo con una pieza, adaptando una pieza de una moto a otra porque esa pieza ya no la fabrican, en fin. Me dediqué una semana a hacer probaturas, a hacer, preguntando por ahí a mecánicos para ver si eso se podía hacer. Y mi hijo me dice, pregúntaselo a ChatGPT. Y digo, hombre, ¿cómo vas a saber eso? ¿Cómo vas a saber si la pieza de una moto de este modelo exacto es compatible para esta otra moto y qué hay que hacer? Y prueba. Y efectivamente, lo clavó. Lo que me había costado a mí una semana, lo había acabado haciendo por intuición, en 2 segundos lo clava la inteligencia artificial. Claro, eso es un instrumento fenomenal. O sea, claro, igual le voy a decir que escriba ya mis artículos, porque es que tiene una capacidad increíble de tratar la información, aprende, porque de su propio ejercicio o sea, no sabemos cómo llegará. Por ejemplo, uno de los casos más evidentes es que ahora la inteligencia artificial se está alimentando de la información natural, digamos analógica, la que hay ahora en Internet está hecha por humanos, pero cada vez habrá más y más información hecha por la propia inteligencia artificial que va a servir de base para alimentar la inteligencia artificial, con lo cual llegará un momento que hasta ya, en fin, va a ser muy, muy complicado distinguir qué es verdad y qué no lo es.
Y además vivimos en este mundo en el que continuamente se requiere nuestra atención, es continuo, o sea, no te dan un respiro. En cuanto abres el móvil, boom, 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 boom. Cuando entras en el metro, boom, boom, boom. O sea, todo está luchando para capturar nuestra atención. ¿Cómo se puede defender la sociedad, cómo se pueden defender los ciudadanos de este bombardeo? Pues es bastante complicado, pero insisto otra vez, con el conocimiento. O sea, si tú sabes algo de un tema, es más difícil que te engañen sobre este tema. O sea, a mí, por ejemplo, pues me pueden engañar fácilmente con muchísimas cosas. Con el tema de motos, pues menos, ¿no? Porque ahí yo ahí tengo información. Y luego porque esto no me dejo. O sea, yo tengo esa curiosidad, tengo esa necesidad de saber si es verdad o no. O sea, y interesarme por qué consecuencias tiene. La verdad es que eso no pasa siempre, es decir, que cuando uno ve ahora redes sociales, que esa es otra, te das cuenta que hay mucha gente que tiene conceptos muy superficiales de las cosas, de muchas cosas, y sobre todo de las cosas importantes, ¿no? Y entonces ese bombardeo pues acaba en el desprestigio de las instituciones. Las instituciones, ¿qué hacen? Pues las instituciones, la que mejor conozco, que es la Comisión Europea, se dedica a informar, claro. O sea, las instituciones pretenden ser lo más transparentes posible, que es su obligación. Es decir, ahora habréis visto esta crisis, porque es más que una polémica, que le está pasando por encima a Ursula von der Leyen a base de haber ocultado los SMS de las vacunas, ¿no? De las compras de vacunas, que fue una cosa maravillosa. O sea, no me puedo imaginar qué habría sido de nosotros sin la Unión Europea en el momento de la pandemia. O sea, eso habría sido... el fin era muy bueno, pero efectivamente es raro que alguien borre las pruebas de su inocencia. Y eso, que se lo digan al fiscal general del Estado, que también lo sabe muy bien. O sea, es muy raro. Pero claro, ahora la transparencia de las instituciones... Bueno, sabéis de lo que os hablo, ¿no? Que ahora hay un voto en el Parlamento por el tema este. Bueno, pues la Comisión debe producir, pues unos 200.000 o algo así documentos al año. Digo 200.000 a ojo, o sea, yo creo que ni ellos mismos lo saben, ¿no? Y gran parte de esos documentos son información, pero la mayoría, en mi opinión, es propaganda, que también es una cosa que le interesa a la institución. Es decir, tiene que venderse, tiene que vestirse, ¿no? Tiene que ponerse guapa. Pues, pero eso es propaganda, eso ya es una cosa que es muy distinta de la información. Y eso tiene, y por cierto, y hay que hacerlo en 24 lenguas, sí, y hay que quieren más, pero bueno, eso ya es otro. Eso es lo de intentar incluir lenguas regionales en Europa es una desgracia mayúscula. No os podéis imaginar. O sea, no os podéis imaginar lo que significa eso. O sea, yo sé lo que significa para Pedro Sánchez y por qué lo hace. Y eso todavía me fastidia más, porque es para una cosa que vale 2 duros y lo que va a hacer es pagar con el Mercedes, porque el Mercedes que tenemos nosotros en Europa es la lengua, el español, que es de todas las lenguas europeas, el inglés y el español son las únicas que tienen proyección global, junto al chino. En Europa estamos un poco en minoría, pero a nada que sales te das cuenta de que aumentar el número de lenguas no hace más que llevar todo
hacia el inglés. O sea, al final, cuando yo llegué a Bruselas, se hablaba comúnmente francés e inglés. Y entonces había una pequeña disputa entre el italiano y el español. Decían, bueno, pues venga, y añadimos para la interpretación, ¿no?, de las ruedas de prensa. Y cuando llegaron los países del este, todos hablaban inglés perfecto, ninguno hablaba francés, con lo cual acabaron ladeando al francés y ahora ya no se habla más que inglés. O sea que no hay, en realidad, tampoco tiene mucho sentido pretender usar el catalán o el euskera porque se usa el inglés. O sea, no hay ya esos... Pero claro, el añadir a 24 lenguas a las que hay que traducir todos los documentos con valor legal. Es decir, que no es una traducción de esta que hace Google Translator. No, todo eso tiene que ser traducido, aunque solo sea por el gasto de papel. Realmente me parece tremendo. Bueno, estábamos con el tema de la propaganda y la información, que este momento en el que la legitimidad de las instituciones pasa por los problemas que tiene para comunicar y para ser visible en este mundo tremendo de continuo bombardeo de información, pues es que estamos en un momento, además, que políticamente, en mi opinión, es esencial. Es decir, las instituciones europeas se han ido creando, o sea, se han ido amoldando, han ido creciendo, han ido aprendiendo, han ido consolidándose con la práctica. O sea, no había un plan predeterminado, no había un rumbo. O sea, el rumbo que hay en el Tratado Constitucional, que no se firmó, dice hacia una unión cada vez más fuerte. Bueno, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿vamos a hacer los Estados Unidos de Europa? Eso no se sabe, o sea, eso no está. Hemos ido evolucionando y hemos llegado a un momento en el que, en mi opinión, ya no se puede ir mucho más allá sin darle un plus de legitimidad. Es decir, ahora mismo todo el mundo sabe por qué Pedro Sánchez es el primer ministro de España. Pues porque las reglas son así y ha habido elecciones, ha habido una votación en el Parlamento y tiene esa legitimidad. Pero muy pocos saben cuál es la legitimidad de la presidenta de la Comisión, que a su vez firma muchísimas decisiones que nos van a afectar a todos. Entonces, yo creo que estamos ya rozando el límite. Yo sí sé cuál es la legitimidad, obviamente la tiene, porque la han elegido los jefes de gobierno o de Estado de los distintos países. A mí eso, en mis tiempos, eso se llamaba democracia orgánica, ¿no?, que es lo que había en este país en tiempos de Franco. Es decir, que yo en aquel momento yo era de los que había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, y yo le discutía al profesor por pura lógica y por puro aventurerismo suicida de los jóvenes, en fin. Decía, ¿y cómo va a ser mejor la democracia indirecta, la orgánica, que la directa? O sea, eso usted no me lo puede... O sea, usted me enseña cómo son las cosas, pero no me quiera convencer de que es mejor que yo elija a un tipo que a su vez va a elegir a una terna, que a su vez va a elegir a este. Pero, pues ya para eso ya voto yo, eso. Entonces, con Europa nos está pasando una cosa parecida. Es decir, hay que esperar que la legitimidad se pueda reforzar de una forma democrática. Y eso solo puede suceder de una forma, que es a través de que los propios gobiernos de los países miembros acepten ceder esa parte de soberanía. Que eso, claro, eso es
muy difícil. O sea, es pedirle a un tío, dice, venga, córtate un brazo, que será muy bonito, quedará muy bonito ahí, pero eso ya no quieren. Es decir, si ahora mismo von der Leyen tuviera una legitimidad directa, es decir, que la hubiéramos votado, yo a lo mejor la habría votado igual, pero que cuando ella tiene la legitimidad directa, entonces sí que puede venir a decirle a un gobierno determinado, a Orbán, por ejemplo, o a Pedro Sánchez, o a Macron, a quien quiera, dice, oye, esto no lo estás haciendo bien y te voy a castigar, porque tendría una legitimidad. Claro, eso les da un miedo tremendo a todos los gobiernos nacionales. O sea, que es un cabo que yo creo que hay que pasar, que el barco europeo tiene que pasar, o quedarse donde estamos, ¿no? Que tampoco, que no ir mucho más lejos. Ahora, por ejemplo, tenemos un momento histórico en el que se va a ver si eso es posible o no, que son las negociaciones comerciales con Trump. Es muy emblemático porque las negociaciones comerciales se han llevado a cabo de forma natural y muy eficazmente en todas direcciones del mundo. O sea, ha habido, salvo el tratado con Mercosur, que tiene su propia prehistoria, ¿no? Es un tratado que a Francia no le gusta y ha hecho todo lo posible por boicotearlo, y todo el mundo estaba y ha pasado por encima de todo el mundo. Pero bueno, ahora mismo estamos en estas negociaciones con Trump. Fijaros que se decía siempre que la Unión Europea era un enano militar y un gigante económico, ¿no? Bueno, pues es verdad, lo del enano militar. Vamos a ver si somos un gigante económico, ¿no? Porque para Trump ha sido muy sencillo negociar hasta con el Reino Unido. Ahora que está solo, pues claro, ¿tú qué haces siendo un país pequeño y solo? ¿Y qué haces con el del pelo naranja? Pues firmar lo que te ponga, es que no puedes hacer otra cosa. Pero claro, es que es el del pelo naranja y es Estados Unidos. Claro, entonces ahora la Comisión Europea tiene la competencia en todo lo que es el comercio exterior y las negociaciones con Estados Unidos. Ahora vamos a ver si de verdad somos un gigante económico, porque vamos a mantener un pulso con la otra gran potencia comercial del mundo, la gran potencia económica, que es Estados Unidos. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Pero claro, además, con un personaje, porque ha habido negociaciones, hubo yo creo que hace 2 legislaturas, en tiempos de Obama, hubo un intento de un acuerdo de libre comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que habría sido una cosa maravillosa, pero la izquierda europea fue la que lo frenó, porque pensaban que hay cierta animadversión histórica hacia Estados Unidos, y aquel intento fracasó. O sea que no siempre estas cosas se deben achacar a si la Comisión Europea lo ha negociado bien o mal, sino hay veces que en el Parlamento Europeo fue donde no quisieron. La izquierda esto no quiso, y fue una cosa muy difícil, y finalmente ni siquiera Obama quería tampoco. Entonces, ahí ya vamos a ver, si verdaderamente la Unión Europea funciona bien y somos de verdad un gigante comercial, como nos han dicho siempre, y esperemos que así sea. ¿Por qué? Pues porque en esta situación yo he estado viendo las preguntas que hacíais antes, sobre todo las que le hacíais a Cándido, que he detectado cierto interés en estos temas de la proyección laboral y de futuro, y estoy absolutamente encantado de que se me permita deciros lo que pienso. Yo creo que
no os merecéis esto, o sea, sinceramente. O sea, yo que estoy a punto de jubilarme, o sea, cuando yo veo la carta de la Seguridad Social y lo que me van a pagar a mí de pensión, y pienso que eso lo tenéis que pagar vosotros, ganando menos. O sea, es que eso me parece escandaloso. O sea, claro, por supuesto que os tenéis que ir. O sea, por supuesto, es que ¿cómo se puede esperar montar una vida en esas condiciones? O sea, yo creo que ahora, aquí en España, no solo están fracasando los trenes, está fracasando la sociedad en ese sentido. Los salarios aquí lo hemos hecho 2 veces, en el 2008 en la crisis financiera la devaluación fue la de los salarios y a mí también me tocó. Y bueno, la competitividad a través de bajar el salario. Y ahora mismo hemos aumentado la población en casi 1 millón de personas, pero el PIB no se ha aumentado tanto, con lo cual estamos repartiendo lo mismo entre más gente. Y eso no puede ser. O sea, hay un déficit tremendo de competitividad. Yo creo que en esta última etapa hemos perdido la grandísima oportunidad de haber utilizado bien los fondos europeos que llegaron aquí como un río, así como en la época de los fondos de cohesión con Felipe González. Eso se desembocó en una maravilla de infraestructuras que han hecho este país. Algunas cosas se hicieron mal. Yo qué sé, el tranvía de Jaén, por ejemplo, es un ejemplo que le he puesto yo a muchos ministros de transportes cuando empezaban las presidencias. Pero lo de ahora es una cosa absolutamente incomprensible. Bueno, o sea, hacer lo que queráis, es decir, que eso. Pero evidentemente tenéis que lograr que las cosas cambien aquí. Y solo pueden cambiar de una forma, que es mejorando la competitividad, y eso, pero no a través de los salarios, por favor, es a través de la tecnología. Hombre, vamos a ser innovadores, o sea, buscad cosas nuevas, o sea, caminos rectos, qué sé yo, sitios donde las cosas sean mejores. No encontraréis un sitio mejor que España para vivir, aparte de eso, porque eso es verdad. O sea, el mejor sitio del mundo para vivir es Europa y el mejor sitio en Europa es España. Pero claro, esto lo tenéis que arreglar porque si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Bueno, os voy a dejar para las preguntas, yo creo, porque esto de hablar en público a mí no se me da muy bien y prefiero que me inundéis con preguntas y así, además, las puedo dar más a medida, las respuestas. Muchísimas gracias, Enrique. No sé si está por ahí el micrófono para que puedas contestar a las preguntas. Muchas gracias por tu intervención. Sin duda, el tema de la comunicación es un tema esencial y bueno, has hecho alusión al gran problema que tenemos hoy en día del exceso de la información y la información que también no es veraz, o el peligro de la información no veraz o esas famosas fake news, y cómo estamos invadidos, que si ya antiguamente decíamos que el exceso de información mata la información, si además de exceso de información, la poca información que nos pueda llegar no es verdadera, pues es un gran problema que tenemos hoy en día a la hora de comprender la Unión Europea. Has hecho un repaso sobre, digamos, los diferentes aspectos relativos a la legitimidad de las instituciones europeas. Es un tema que también hemos abordado aquí atrás, también concretamente con la elección de Ursula von der Leyen, de la presidenta de la Comisión. Y yo me pregunto, ese reto al que os enfrentáis vosotros allí en Bruselas, cuando trabajáis con vuestros servicios aquí en España, ¿no? ¿Tú crees que se os presta
entiendo que interés se os presta porque tenéis allí los corresponsales y tal, pero luego se transmite realmente toda esa información que vosotros transmitís a España. ¿Se le da, crees, la importancia suficiente en los titulares? Yo echo de menos, por ejemplo, que haya un apartado, igual que hay un apartado de deportes, de cultura, que haya un apartado dedicado a Europa, que no sean simplemente aquellas noticias que sales. ¿Crees que por ahí podría haber una solución que realmente a nivel nacional se conciencien las cabeceras, los medios, de que hay que dedicarle un capítulo especial a Europa? Y a partir de ahí ya damos la palabra al resto de los alumnos. Esa es una propuesta que yo hice en varios medios, que hubiera una sección dedicada a Europa, ¿no? Porque si no, las noticias van bailando por ahí. O sea, hay veces que, por ejemplo, el tema de la fusión entre el BBVA y el Sabadell, ¿eso dónde va? ¿En economía? Porque es una fusión de dos bancos. ¿O en política? Porque hay una intervención del gobierno. ¿O en internacional? Pero luego yo pensé que el hacer esa sección podría acabar convirtiendo la información europea como algo ajeno, o sea, como algo que no te toca. O sea, que bueno, pues si un día, pues, o sea, como hay gente que pasa a la sección de deportes porque no le interesa, y entonces esto también podría pasar lo mismo con la información europea. No te sé decir, yo creo que mi experiencia es que las cosas son muy distintas de cómo eran cuando llegué, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, pues había un archivo, claro, entonces había que tener los archivos en papel, y en la carpeta de Gibraltar pues era voluminosa, porque había 2 o 3, y cada vez que había una mínima noticia de Gibraltar, pues tenías que ver a ver qué es lo que habías dicho las últimas crónicas, ver ahí y se le daba mucha importancia. La última noticia, que es el acuerdo histórico ha salido en un breve pequeñito por ahí, porque como coincidió con otra cosa, pues ya o sea, ha salido mezclada con otros temas, ¿no? Todo eso va cambiando mucho, sí, pero sobre todo lo que más pesa es si son capaces de entenderla. O sea, si desde Madrid son capaces de entenderla. Por eso lo que yo hago es, sobre todo, hacer que mis colegas de la redacción se interesen personalmente, o sea, que por lo menos que distingan el Consejo Europeo del Consejo de Europa, ¿no? O sea, cosas básicas, y que entiendan más o menos, pues, un poco el proceso legislativo, cómo funcionan las cosas, pues además para ir más rápido, claro, para explicarlo mejor, ¿no? Y esa yo creo que es la mejor solución para que se interesen más, pero ahora mismo cualquier noticia es susceptible de ser aplastada por la siguiente, o sea que ahora mismo no tenemos mucha manera de interesar ni en esa ni en nada, porque... Vale, hay mucho trabajo por hacer sobre todo, entonces. Por favor. Vale, hola, sí, se me escucha bien. Soy Carlos, graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, y quisiera hacer una pregunta en particular en relación a lo que es vamos a decir, las escalas de prioridades a la hora de recoger información. El Parlamento Europeo y en general todo lo que es la euroburbuja es algo muy complejo, ¿no? Ocurren muchísimas cosas a la misma vez. Ya no solamente hablamos de que, por supuesto, pues el Parlamento Europeo ya incluye a más de 700 eurodiputados, pero también obviamente tenemos el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, etcétera, etcétera, muchísimas cuestiones, la Comisión, y obviamente pues también todas las cuestiones de lobbies, etcétera, etcétera, que ahí se mezcla un montón de cuestiones. ¿Cómo priorizáis, o sea, cómo enfocáis la atención para que no se vaya una noticia que al final del día puede ser de interés? Y en segundo lugar, la segunda pregunta que quería hacer era, porque has comentado que de por sí los temas que se plantean muchas veces en la Unión Europea son temas áridos, son temas muy, muy técnicos. ¿Cómo
digamos, ¿cómo tratáis de balancear esa cuestión entre información y pedagogía para el gran público, vamos a decir? Gracias. Bueno, pedagogía no llego a tanto, es decir, por lo menos concentrar el interés. Mira, toda la información que recibes tiene un interés, pero tiene un interés del emisor, es decir, el que te da la información está interesado en algo, está interesado en que su punto de vista se conozca. Y entonces ahí te llega información de los partidos, te llega información de las instituciones y te llega información de los lobbies. Y nada de eso es inocente, ¿eh? O sea, todo eso, todo el mundo, incluso cuando te pasan un papel, no lo hacen para que tú te luzcas, lo hacen porque tienen interés en que ese papel aparezca de determinada manera y además si lo dan por debajo de la mesa saben que además saldrá más gordo. O sea, todo tiene un interés. Y ahí está, claro, tu habilidad para balancearlo, porque también tú tienes un interés que es informar a los lectores, a tus lectores, y entonces tienes que ser capaz precisamente pues, de saber qué es lo que quiere este, por qué te ha dicho esta opinión, qué es lo que quiere este otro y tratar de digerírselo y de no engañar a tu lector, ¿no? Ni siquiera ocultándole lo que a ti no te gusta o pienses que no, sino que tienes que filtrarlo bien. Y respecto a la primera pregunta, ¿cómo hago yo personalmente? Porque ahora estoy solo, es decir, hubo un tiempo en el que en la oficina de ABC éramos 3 personas y entonces pues teníamos áreas más o menos divididas y entonces pues había una persona que estaba más en el foco de los temas económicos y otros estábamos pues más enfocados en temas políticos o que eso incluye también militares, porque incluye a la OTAN también, o sea que de alguna manera pues es una pequeña especialización, aunque sea una especialización muy amplia. Claro, ¿cómo lo hago ahora? Pues sinceramente me aprovecho de colegas a los que conozco, a los que confío y que sé que están especializados. O sea, cuando sale una noticia sobre energía, es que yo sinceramente no debería ni escribirla porque no soy capaz de entender muchas cosas del mercado de emisiones, es muy complejo. Entonces, los mecanismos tarifarios, todas estas cosas, es como leer el recibo de la luz, pues una cosa así, ¿no? Y entonces, pues pregunto a los portavoces, así poniendo cara no me he enterado de nada, por favor explícamelo, y para la valoración pues he hecho mano de colegas a los que considero fiables y les pregunto, digo, oye, tío, esto, porque no me puedo especializar en todo, eso es evidente. Muchas gracias, sí. Hola, buenas, yo soy Álvaro, gracias por la intervención. Yo me quería salir un poquito del tema periodismo y comunicación y centrarme en un tema que a mí personalmente me apasiona, porque si se hace realidad sería un hito... Motos. Las motos. No. Un tema que me apasiona y que si en algún momento se hace realidad, sería un hito histórico. Usted ha hablado de la noción de Estados Unidos de Europa. Uh-huh. El otro día, en una de las ponencias, se habló de que la Unión Europea tiene que hacer una búsqueda del ser, de buscar una identidad propia, de no tener dependencia. Entonces, yo quiero saber qué opinión tiene usted. Si cree que los Estados Unidos de Europa es el resultado de esa búsqueda de independencia y de identidad propia, si es el camino natural de la Unión Europea, si es factible, aunque haya unas diferencias culturales grandes entre los distintos países que la conforman, o si por el contrario es una utopía a la que no se va a llegar nunca.
de momento estoy más cerca de la última proposición. Pero no se sabe, ¿eh? Es decir, si pudiéramos hacer una foto para enseñársela a Jean Monnet o a Schuman y enseñarles, mira en qué se ha convertido la Unión Europea, pues seguramente no se lo imaginaban tampoco. O sea que esto es una evolución, ¿no? Es una evolución. No sabemos cómo va a ser, porque además hasta ahora los avances han sido a trompicones, ha sido a base de crisis, ¿no? Ahora mismo estamos en una de ellas. Ahora mismo el hecho de que haya vuelto Trump y haya vuelto con esta política nos ha echado a la cara de la forma más brusca posible que ya no podemos confiar en Estados Unidos. Es una cosa terrible, o sea, decir, ya no podemos confiar en Estados Unidos. O sea, eso hiela la sangre, porque hemos estado viviendo desde la Segunda Guerra Mundial en francés se dice insouciance, ¿no? Que es despreocupación. O sea, ni siquiera invertíamos en defensa, porque ¿para qué? Ya estamos protegidos por los americanos. La cosa no es tanto que te digan, bueno, es que tenemos una guerra ahí al lado, sino que tienes una guerra al lado y aquel recurso de defensa en el que confiabas, ya no puedes confiar en él. Yo no sé si Putin nos atacará o no, espero que no, pero obviamente si quiere hacerlo, no sabemos qué harán los americanos. Claro, esa posición es el típico momento histórico en el que dices, wow, la Unión Europea tiene que hacer algo. Obviamente no vamos a hacer un ejército europeo, porque sería la risa. O sea, a ver, ¿en qué lengua vamos a hablar? O sea, no vamos a hacer un ejército europeo a corto plazo, y a largo plazo me parece muy difícil. Pero sí vamos a hacer algo muy importante en defensa, que es primero lo de rearmarnos, que eso me parece esencial. Esencial, además, como demostración de que queremos participar en ese esfuerzo colectivo de protegernos unos a otros, y que estamos dispuestos, y que si hay un problema en Polonia les ayudaremos a los polacos, no diciendo, uy, es que está muy lejos Polonia. No, eso me parece que es una declaración de solidaridad con nuestros demás socios, el rearmarse. Entonces, pero vamos a hacer que además esas armas y esas infraestructuras sean compatibles. O sea, ahora mismo en la OTAN están recalculando también el peso que soportan los puentes de todos los países, o sea, para saber si los tanques de un país pueden pasar por los de otro, que hasta ahora ni siquiera teníamos eso. Es decir, que en esta crisis vamos a dar un paso cualitativo muy grande en un asunto esencial de soberanía, que es la defensa. No, si me lo llegas a decir hace 10 años, yo te digo que eso, bueno, ahora está sucediendo. Entonces, a tu pregunta, ¿llegaremos a los Estados Unidos de Europa? Pues no lo sé. Podría ser, no es imposible, pero yo eso lo veo todavía muy lejos y muy complicado, pero estamos en el camino. Por este lado, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, por favor. Sí, muy buenas tardes ya. Bueno, yo soy Cristóbal. En primer lugar, agradecerte la ponencia, Enrique. Hay solo una pequeña cosa en la que no estoy de acuerdo, y es que has dicho que no eras buen orador. Yo creo que eres muy buen orador, se te agradece. Además, nos has regalado 8 minutos para hacerte preguntas, y yo creo que eso va a enriquecer muchísimo más el planteamiento. Brevemente, me gustaría contextualizar una situación que a mí cada vez me inquieta más. Yo vuelvo ahora al ámbito de la prensa y del periodismo, sobre todo más centrado en las comparecencias. Las últimas semanas hemos visto como comparecencias políticas, sobre todo del Congreso de los Diputados, pues se han producido altercados bastante graves desde mi punto de vista. Altercados violentos, verbalmente, en los cuales pseudoperiodistas de pseudomedios, sobre todo vinculados a ideología de extrema derecha,
han reventado por completo algunas comparecencias. A mí eso me preocupa bastante porque pues, obstaculiza muchísimo la labor parlamentaria y la labor informativa que tienen que realizar nuestros representantes. Dadas estas circunstancias, se ha planteado una reforma del reglamento de la Cámara. Entonces, una de las preguntas que plantearía es cuál es tu opinión sobre esta reforma, y también me gustaría saber, si conoces la cuestión, si estas situaciones también se producen en otros países de la Unión Europea o si son situaciones más exclusivas y más centradas en nuestro ámbito político y nacional. Vamos a ver, me pones en una situación difícil, porque obviamente a mí no me parece bien que se limite la libertad de expresión de los periodistas. O sea, eso, pero claro, yo no me había encontrado tampoco nunca ante una situación como esta. Yo ahí creo que en realidad contribuyen a la polarización unos y otros. Quiero decir, los periodistas que hacen preguntas, yo no sé, yo no las calificaría como incómodas, que son incómodas, son impertinentes. O sea, en realidad son preguntas impertinentes. Hay que ser más inteligente y la puedes hacer la misma pregunta de otra manera. Pero claro, lo de ignorarlo o por puro principio no responder, decir, no respondo a no sé qué de la extrema derecha. O sea, eso no hace más que añadir leña al fuego. Pues le respondes y ya está, no pasa nada. Es decir, yo, sinceramente, creo que es una no polémica. Y en general, por ir a la pregunta que me hacías, no estoy de acuerdo con que se limiten de forma, digamos, dirigida las actividades de los periodistas. O sea, por decir que hay periodistas buenos, hay periodistas malos. A mí, por ejemplo, hay otros periodistas que son perfectamente, que tienen una muy buena reputación, y tampoco me gusta lo que dicen. Pero creo que tiene que tener el derecho a decirlo. Muchas gracias. Por allí, por favor. Ahora. Hola, ¿qué tal? Gracias por la ponencia. Mi nombre es Brandon y quiero hacerte una pregunta muy específica ahora que leí tu biografía. Has cubierto conflictos internacionales en distintas partes de la geografía, ¿no? Uh-huh. Y te quería preguntar si notas alguna tendencia general en los países en los que consideras que hay regímenes autoritarios o dictatoriales tal cual en contra de los medios de comunicación. Y si es así, si podrías lanzarnos como unas pequeñas como advertencias para las que la sociedad en su conjunto podamos estar al pendiente de que eso no pase tanto en las ciudades de las que venimos como en de los países que somos. Gracias. Bueno, la democracia solo puede funcionar con libertad de prensa. Eso es imposible. Que haya un país democrático si la gente no puede conocer lo que está sucediendo. Cuando en cualquier régimen dictatorial lo primero que necesita es controlar la información, qué es lo que sabe la gente y qué es lo que no sabe, sobre todo. Y entonces eso es una constante. Hay sitios donde, en el viejo México, por ejemplo, pues el PRI, los periodistas tenían dos sueldos, uno el del medio y otro el de la fuente, ¿no? O sea que si cubrían la Secretaría de Turismo, pues en la Secretaría de Turismo les daban un estipendio, ¿no? Y aparte de su sueldo, ¿no? Y obviamente pues eso es más dulce que, yo que sé, que lo que hacen en Marruecos, que es meter en la cárcel al periodista que dice cosas inconvenientes, ¿no? Pero en ambos casos pues es falsear la realidad y tratar de manipular la información para que la gente no sepa lo que pasa. Y obviamente pues eso no ayuda a consolidar la democracia. Sí,
Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. No veo manos levantadas. Quería yo hacerte una pregunta en relación a los años que llevas en Bruselas, ¿no? Y cómo has ido viendo evolucionar lo que es la presencia de los medios allí. En estos últimos años, 25 años ya, que no son pocos, ¿crees que ha mejorado lo que es, no te voy a decir las condiciones, pero sí la presencia de los medios, en este caso españoles, allí en Bruselas? Y luego también la presencia de medios de fuera de Europa. ¿Cómo está en Bruselas? ¿Qué interés despierta Europa hacia el exterior? Bueno, pues respecto a los medios españoles, creo que somos el cuerpo de corresponsales más numerosos, el de los españoles, más que el de los alemanes. Y ¿qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado Internet, que lo ha cambiado todo. Claro, son todos chavales muy jóvenes, muy rápidos, muy agudos, pero claro, también muy superficiales. Y entonces, que es lo que... Bueno, pero es la moda ahora, y estas cosas no se puede... Y el interés de fuera de Europa, pues... claro, los grandes medios sí, los grandes medios, la BBC... Bueno, los ingleses, claro, también, aunque se han ido, pues han dejado a muchos corresponsales. Los suizos, por ejemplo, los suizos tienen mucho interés, ellos tienen una información muy al día de las... Pero aparte de eso, pues no conozco ningún corresponsal africano. Sí, conozco televisiones árabes, por ejemplo, de estos, pero vamos, son cadenas de estas que también necesitan información para llenar el tiempo, ¿no? Todavía no veo ese tipo de información, pero vamos, poco a poco me da la impresión de que se irá consolidando Bruselas también como capital europea de la información. Pero claro, el New York Times, por ejemplo, si tú eres corresponsal del New York Times, pues vas a preferir, para hacer información europea es mejor vivir en París. Luego ya, si hace falta, ir algún día a Bruselas, pero también hay... Para ser información europea, pues también Europa tiene otras cosas. Tiene Italia, tiene Francia, tiene España, o sea, tiene cosas que contar. Entonces, que estés solo en Bruselas no siempre se justifica, pero puede que sea una tendencia, no sé. Los americanos han comprado un edificio gigantesco en Bruselas para hacer ahí su nueva embajada y probablemente ellos sí que van a concentrar ahí muchos servicios diplomáticos y consulares de otros países de Europa, los van a concentrar ahí en Bruselas, ¿no? Pero de momento no, de momento el interés es sobre todo de los europeos. Sí. Pues muchas gracias, Enrique. Yo quiero quedarme sobre todo con el... ¿Hay por ahí? Sí, ¿querías decir algo? Ultimísima pregunta, muy breve. Mira, rápido, ya estamos fuera de tiempo. Es que, como se ha mencionado lo de la cuestión de los medios nacionales y demás, me acabo de acordar que, obviamente, aparte de los medios nacionales de distintos países, ya sean dentro de la Unión Europea o fuera, también hay medios específicos, especializados, única y exclusivamente en asuntos europeos. El caso de Euractiv, por ejemplo, me viene a la cabeza, Político. Sí. Político es norteamericano, ¿no? Es norteamericano, Sí. Vale, vale. No, pero es que es cierto que tiene una presencia... Para vergüenza nuestra, pero tiene una presencia muy fuerte en Sí. por lo que veo, vaya. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿ves un aumento de, vamos a decir, no necesariamente, porque ya estamos viendo que es americano político concretamente, pero ¿ves un aumento de medios que tienen un gran foco en la Unión Europea, como es el caso de, estaba mencionando antes, Euractiv? Sí. ¿Sí? Sí que lo hay, pero el problema que tenemos es la lengua. O sea, los de Político lo hacen en inglés y se acabó. Pero Euractiv, por ejemplo, pues tiene distintos servicios de lengua, está traduciendo al alemán. El hecho de que no tengamos una lengua única es un factor que impide, en muchos casos, la integración política, la integración económica, la integración cultural. Y sobre todo, pues claro, en los medios de comunicación, la integración o el nacimiento de medios paneuropeos. Yo sé que ha habido intentos de hacer una versión europea de Político, pero claro, eso también vale mucho dinero. Tal vez se podría hacer, no lo sé, pero claro, tendrá que ser en inglés. Y claro,
eso no va a tener la misma repercusión en España que un medio en español, ¿no? O sea que ese es un poco el... Gracias. Yo me atrevería a añadir ahí además que suelen ser medios de los que bebemos, los que trabajamos en el mundo europeo, muy especializados, que a lo mejor no serían capaces de acercar la información europea a lo que es el ciudadano de a pie. Ahí lo interesante sería ver cómo se refleja eso en la prensa que sí lee el ciudadano de a pie. En todo caso, sí que me gustaría finalizar destacando, ¿no?, pues el gran papel que juegan los medios de comunicación que podríamos llamar tradicionales, ¿no?, y también la importancia de contar con esos medios, porque son gente que está viviendo allí, que son corresponsales, que están siguiendo el tema de manera muy cercana y además hacen esa labor importante de adaptar la información, la noticia, a las necesidades del público a que se dirigen para poderla entender mejor. Creo que ahí está el gran reto y también en contraposición a esa gran avalancha de información que es en lo que ha basado Enrique también su ponencia, ¿no?, que a veces nos da tanta sombra que no nos permite ver la luz. Vamos a agradecer al ponente su intervención y pasamos a la siguiente ponencia. Gracias.